farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, acá estamos nuevamente con ustedes en esta nueva edición de Humo y Espejos. Así que los invito a ver, para empezar el programa, la columna de Azul Selene. ¿Cómo estás, Azul? ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, esperando qué es lo que nos van a mostrar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy venimos con un tema que debería haberse hablado mucho más de lo que se habló en realidad. Sí, tendría que haberse hablado antes, porque Sí. ahora se está hablando. Pero igual, vos lo estás sí. viendo en internet. Prendela, te invito a ver la televisión de cable o abierta, a ver cuánto escuchás de esto. Bueno, es el tema de los abusos en Hollywood. Sí. Y que últimamente sí tuvieron como echó un poco de luz sobre el tema con lo que pasó con Harvey Spacey. Kevin Spacey, perdón, como me mezclé los... Sí. los nombres. Sí, porque Kevin era Spacey. el protagonista de House of Cards. El protagonista de House of Cards, que había abusado, había salido primero uno que había dicho que había abusado de él cuando era un chico de 14 años, creo que tenía, y Sí. después salieron varios casos. Y algo curioso que salió también era que los que se mueven por ese medio de Hollywood y más o menos por ahí, te decían, no, eso ya se sabía. Y, o sea, la hace gente años que se viene hablando, sabía. pero era una cosa conspiranoica. Sí, conspiranoica para nosotros, pero para los que se movían allá. Tipo, Bueno, pero para... sí, cualquiera porque ahora que salieron. decía El eso problema es que ahora salieron todos a decir, no, sí, ya se sabía. Sí, pero lo más grave de esta nadie decía historia nada. es que algo de lo que se dijo en la media oficial es básicamente, no, pasa que abusaban sobre las mujeres y se debatió sobre ese tema. Pero lo más grave no es que abusaban sobre las mujeres, abusaban sobre chicos. Sí. Y porque aparte creo que son más hombres que... es que hay algo, si bien hay un gran abuso a mujeres. Sí. Está también eso, que hay también una gran parte de Hollywood, hay un problema muy grande con el tema ese de abusos a chicos menores. Sí. Y el tema de... Ya hay videos denunciando esto, ya te digo, hace Hay años. documentales. Claro, y nadie Hay se uno hacía con cargo. Elijah Wood, el del Señor de los Anillos, Sí. que él contaba como desde chicos ellos empiezan y ya están rodeados automáticamente de pedófilos. Sí, No hay otra y palabra. tipos que manejan canales como Sí. Nickelodeon. O sea, Y no tienen una idea de dónde están ubicados. El que maneja Nickelodeon y el que produjo la mayoría de los shows más conocidos, Drake and Josh, iCarly, Victorious, que son todos programas, ¿viste? muy populares. El tipo se sabe que había abusado también así de menores, hasta el tipo tiene un fetiche por los pies. Sí. Y una vez, desde la cuenta de Sammy Cat, que era un programa que también se pasaba, te decían, hoy se estrena tal capítulo, escribite @SammyCat en el pie y mandanos tu foto desde la cuenta. Quedaba muy colgado. Sí. Y Bueno, lo que pasa es que, bueno, yo creo que la gravedad, sobre todo de esto, es que esta gente es la que después te marca las pautas éticas y morales que siguen las sociedades. Desde las producciones cinematográficas o desde cuando entregan los Oscars, se agarran un micrófono y empiezan a criticar o a hacer campañas a favor o en contra de. sí. Y lo que Mira qué nenes. lo que es sí, también muy serio es el tema ese de cómo hay algunos que tipo se sabe que son gente terrible. Sí. Y siguen lo más tranquilos. El ejemplo más claro, más conocido, me parece que es el de Woody Allen. Vos me contabas que ahora va a ser una película. Y ahora va a ser una película, una nueva, que creo que va a estar Selena Gómez, Sí. que es de una relación entre una chica menor de edad, una chica muy jovencita, con un tipo grande.
Es una historia personal. Una la de historia él. ya, sí, personal, pero ¿cómo se...? Porque estoy Te indignada. indigna, sí. Porque Es indignante, ahora hay ¿verdad? muchos, se cancelaron con el tema esto de que salieron tantos actores acusados, se cancelaron muchas series, se cancelaron películas. Con el tema de Kevin Spacey, hay una película que, no me sale ahora el nombre, pero una que va a salir ahora muy en poco tiempo, tuvieron que volver a grabar todas las escenas donde aparecía con otro actor. Sí. O sea, el gasto que significó eso. Pero después hay otros tipos, como Woody Allen, que te hacen una película, te producen una película sobre estos temas y la gente Y todo el mundo toma... lo aplaude, sí, pasa con Porque es Roman un genio artístico. Claro, con Polanski pasó lo mismo y creo que tenés una lista interminable, me pasa que estamos cortos de tiempo. Sí, no, si no me ponía, hay de todo. Salieron ahora, sobre todo con esto último que pasó, salieron a la luz todavía casos viejos y casos nuevos. Sí. Y no, es increíble. Otro día lo voy a retomar porque quiero también centrarme más en bien lo que pasó con las víctimas y todo eso. Porque la verdad es terrible, es indignante. Bueno, mientras Azul arma una próxima columna con esto, yo creo que los invito a que por lo suyo cada uno se interiorice. No es tan difícil buscar información sobre el tema y ver lo que nos están ocultando. Así que Ivonne, vamos con vos ahora para ver cómo salís adelante con este programa, porque hoy no te dejamos algo muy lindo. Como seguimos reflexionando. Yo creo que es la única manera de entender un poco lo que está sucediendo con nuestra sociedad y también cuestionar estas organizaciones que, como Ni Una Menos, por ejemplo, que se la pasan levantando banderas, pero son muy selectivas, porque cuando hay problemas en sí, con menores, sean hombres, sean mujeres, jamás los he visto levantar la bandera como para reivindicar ese tema. Ya sea Azul, vas a decir que soy políticamente incorrecta, pero también es una dosis de realidad que todos necesitamos cada tanto. Así que en el segundo bloque vamos con Marcelo y una entrevista y el tema central del programa de hoy. Así que no se vaya, enseguida regresamos. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial y bueno, quiero agradecerle a la gente del Club El Desafío Norte que nos presta las instalaciones para hacer este programa. Hoy vamos a estar con Sebastián Tapia, que es licenciado en Relaciones Internacionales y que tiene la particularidad de conocer muy bien a Rusia, porque él ha pasado mucho tiempo viajando allí y habla ruso, lo cual le da una ventaja para no tener intermediarios cuando recibe las noticias de Rusia. Así que Sebastián, gracias por acercarse hasta acá. No, gracias a ustedes por invitar. Vamos a arrancar, porque la idea del programa en general es tratar de entender qué es lo que pasa dentro de Rusia, porque mucho sabemos de la política exterior de Rusia, pero muy poco sabemos de lo que sucede adentro de Rusia. Entonces, en primer lugar, quiero que me expliques, y a propósito no vamos a empezar hablando por Rusia Unida, porque va a ser más largo el tema, pero sí vamos a empezar por el Partido Comunista, que es la segunda fuerza, si no tengo mal entendido, en Rusia. Quiero que me expliques cómo hoy se posiciona el Partido Comunista en Rusia y que me digas algunos cambios que ha habido, como por ejemplo una cosa que se habló poco en Occidente, pero creo que es importante, que es el tema de que hoy está abierto a las religiones y no hace falta ser ateo para ser comunista. Sí, el Partido Comunista en eso sostiene unas posiciones mucho más abiertas que lo que eran durante la Unión Soviética. De hecho, el principal partido comunista, que es el segundo con la segunda minoría dentro del Congreso, tiene alrededor del 20% de las bancas, es el Partido Comunista de la Federación Rusa. Pero hay otros partidos comunistas menores, como el Partido Comunista de Rusia y otros más chiquitos que tienen en las regiones su representación, pero no tienen a nivel nacional una participación importante. ¿Y qué diferencias ideológicas tienen? Esas son más bien diferencias internas de organización. Algunos se creen los verdaderos herederos de la Unión Soviética, otros no, que unos son que hayan traicionado más al movimiento o no. Pero la verdad es que el partido grande e importante en Rusia de los comunistas es el Partido Comunista de la Federación Rusa. El líder histórico fue Gennady Zyuganov, que hasta estas próximas elecciones fue siempre el candidato a la presidencia, estuvo muy cerca de ganarlas en el 96.
¿En qué porcentaje llegó? Y ahí tuvo un tema con la selección en el 96 que fue cabeza a cabeza con Yeltsin. Algunos dicen que les robaron las elecciones, que debería haber ganado Ziugánov. Quedó todo medio en la nada, pero él realmente terminó ganando Yeltsin, o por lo menos fue nombrado presidente. Pero eso fue lo más cercano que estuvieron ahí de ganar presidencia. El resto de las elecciones se fue presentando y siempre o ganó Yeltsin o ganó Putin. Y Medvedev en 2008. Pero recién este año se está cambiando. Ziugánov dejó de ser el candidato, si bien sigue siendo el presidente del partido, y se presenta de candidato un tal Grudinin, que fue muy famoso allá por haber liderado un sovkhoz, una granja colectiva del Estado, la granja Lenin. ¿Cuánto hace no escuchaba esa palabra? Sí, que bueno, tras la caída de la Unión Soviética pasó a ser una granja productora de frutas y demás, pero manejada de una forma colectiva, con muchos beneficios para sus trabajadores, tienen sus propias casas, o sea, las casas de los trabajadores pertenecen a la colectividad, tienen sus jardines de infantes, sus escuelas y demás. Y es como un modelo alternativo de organización de lo que era el viejo colectivismo soviético. Entonces, bueno, es una nueva propuesta que trae el Partido Comunista ahora, pero que a la vez coincide con la política exterior de Putin, digamos. Grudinin no cuestiona la política exterior, sino que está bastante de acuerdo y plantea nuevos cambios hacia el interior de Rusia. Ajá. ¿En qué porcentaje anda más o menos de votos? ¿Cuánto se puede esperar que obtenga? Y el Partido Comunista anda entre los 20 y 30%, suponiendo que Grudinin haga una buena campaña, que por lo que me dicen todavía la campaña no arrancó realmente, sino que hay algunos avisos, pero no hay grandes manifestaciones todavía ni nada. ¿Hay nostalgia en la Rusia actual de la Unión Soviética? Porque yo te digo, tengo informaciones contrarias. Hay tipos que han sido muy anticomunistas, que dicen, bueno, eso es una etapa pasada, y hay otros que me da la sensación como que dicen, bueno, en algún momento esto puede volver a reverdecer. No, hay nostalgia. Hay nostalgia por el hecho de decir, teníamos mejor educación, teníamos mejor salud, teníamos mejores servicios públicos, pero tampoco hay una voluntad de que vuelva el Partido Comunista, que vuelvan ciertas limitaciones que había en la libertad de expresión y demás. O sea, se busca que vuelva a cambiar, a que haya dentro de Rusia algo más social, pero tampoco igual que lo que había antes. Pero bueno, el Partido Comunista, te digo, está entre el 20 y 30%. Esta nueva incorporación a lo mejor llega a subir un par de puntos, pero más del 60% del electorado suele favorecer a Rusia Unida. Y está muy tranquilo Putin con eso, digamos, ¿no? ¿Cuál es la relación? Vos me decís, coinciden en política exterior, tienen diferencias en la visión política interna. ¿Cuál es la relación real entre ambos, entonces? O sea, ¿nos podemos considerar un partido aliado u opositor? Los medios comunistas se presentan como opositores, como que son la única oposición real en el Congreso. Sin embargo, apoyan muchas medidas, que es lógico, en las que coinciden, apoyan. Una posición constructiva, podríamos decir. Podríamos decirlo de esa manera. La verdadera oposición que tiene Putin en el Parlamento son los liberales, en cuanto a que quieren un proyecto diferente. ¿Los liberales, el Partido Demócrata Liberal? El Partido Demócrata Liberal en ciertas cosas, en política exterior suele estar bastante de acuerdo. Zhirinovsky, que es un personaje colorido, por decirlo así. Y los otros son los socialdemócratas, que no recuerdo. Rusia Justa. Rusia Justa. Rusia Justa es bastante más moderada, es una izquierda más moderada, de centro, y de tan moderada que es, pasa inadvertida prácticamente. O sea que podríamos decir que esas tampoco son opositores. O sea, los opositores reales son los liberales. ¿Cuántos son? ¿Qué significa? Generalmente se presenta a Navalny, no sé si lo escuchaste hablar, como el jefe de la oposición, pero esa es la posición planteada desde afuera, desde Europa y Estados Unidos.
pero Navalny no llega ni al Parlamento, o sea, saca un porcentaje tan bajo que no llega a entrar. Ahora apareció Ksenia Sobchak como una candidata independiente, sin partido. Y que viene de los medios. Que viene de los medios, fue una La gran usanza latinoamericana, la Peña Nieto. Sí, qué sé yo, es como, no te diría que si Susana Jiménez fuera candidata, pero algo muy similar. Era más joven. Una cosa más joven, pero viene de ese palo, o sea, presentadora de televisión sin historial político. Sin formación. Sin formación. Digo, salvo la familia porque el padre de ella fue gobernador de San Petersburgo y fue quien ayudó a Putin a entrar en política. Pero ella a la vez tiene una historia, digamos, bastante diferente a la del padre, ¿no? O sea, no tiene esa relación política como tenía él. ¿Occidente juega con quién? Occidente juega con ella y con Navalny, digamos, son los dos candidatos que presentan. Navalny ya desgastado de tantas, tuvo presentaciones, tuvo problemas legales, fue condenado o sea, si bien él hacía campañas denunciando la corrupción de Rusia Unida, terminó con una condena por un lavado de dinero, un caso con una maderera en el pueblo donde era él. Así que es una posición, pero que nunca termina de cuajar. O sea, si bien lideró las protestas en 2012, desde entonces casi no junta gente. Si uno habla electoralmente, solo electoralmente, ¿cuánto puede sumar la oposición? Esta oposición liberal, un 10%, no más de eso. Sí saca una gran cantidad en Moscú y en San Petersburgo. Gran cantidad, estamos hablando de un 15%. Te hablo según las elecciones pasadas, digamos, ¿no? Nunca se sabe la próxima. ¿Y cómo juega la prensa rusa en esto? O sea, ¿cuál es el grado de politización que tiene la prensa? ¿Es más independiente, menos independiente? Nosotros ya sabemos lo que es la de Occidente. Nos vende que es liberal, que es democrática y termina siendo, bueno, ya sabemos, muy funcional. ¿Cómo es en el caso de Rusia? En el caso de Rusia, por lo general, presentan a todos los candidatos, pero le dan más aire al partido de gobierno, que es casi lógico y tradicional, ¿no? Digamos. La verdad es que hay mucha más exposición de parte de las plataformas y las cosas que dicen los candidatos de Rusia Unida que del resto, salvo algunos canales de televisión que son directamente liberales, como hay uno famoso que es TV Dozhd, que es Lluvia, que estuvo transmitiendo al aire y después pasó a la internet y se maneja ahí, que es principalmente la gente de Navalny o de Sobchak. ¿Y que tiene mucha presencia dentro de los televidentes, de la audiencia? No, eso es lo que mueve el amperímetro en Moscú y en San Petersburgo, como para que tenga esa un poco más de representación de esta élite liberal, inteligencia liberal. ¿No hay corporaciones occidentales que pesen adentro de Rusia en los medios? En Rusia se pasó una ley para que las ONG que respondan a capitales extranjeros sean declaradas como agentes extranjeros. Entonces un registro de las cuales muchas no quisieron entrar y se fueron del país, porque al declararse así hay que hacerte una declaración de dónde viene el capital que te apoya. Entonces se limitó bastante la intervención extranjera, digamos, en esas cosas. Una medida simple e interesante para tener en cuenta. Igual acá copió la legislación estadounidense, o sea, ni siquiera es nueva. Siempre decimos lo mismo, que la misma ley de Estados Unidos en nuestro país sería revolucionaria. Sí, hay cosas así que puntualmente sirven. Y bueno, entonces yendo al principal de los partidos, Rusia Unida. ¿Qué es Rusia Unida? Rusia Unida es un partido, tradicionalmente se lo pone como estos catch-all, digamos, que trata de abarcar el espectro de centro más grande que pueda. Dentro del partido hay liberales conservadores, hay tradicionalistas, hay eurasianistas, hay alguna gente de izquierda, ¿cómo se puede decir?
no comunistas, pero cercanos. De hecho, este Grudinin, que ahora es candidato por el Partido Comunista, anteriormente fue diputado de Rusia Unida. Entonces es un partido muy amplio. Si bien se declaró dentro de Europa, digamos, como parte de la familia de partidos conservadores. Sí, están en la Internacional Demócrata de Centro, que son básicamente los partidos demócratas cristianos. Claro, por también una buena relación que tiene con la Iglesia Ortodoxa, y la formación tradicional, ¿no? O sea, ellos rescatan a los viejos valores tradicionales de Rusia. ¿En ese sentido van de la mano con los valores que rescatan los comunistas? Tal vez con el tema religioso, que me imagino que si bien lo toleran ahora, tampoco serán los más fervientes defensores o del zarismo, porque también hay. Pero en el resto de lo que hablamos, por ejemplo, de la visión ética, moral, de familia... El comunismo ruso, después de Stalin, porque al principio era altamente revolucionario, ateo y demás, sí. Pero después de Stalin se vuelve bastante conservador en los valores familiares y tradicionales. El peso de esta misma colectividad, de esta misma sociedad sobre lo que debe hacer o no, que se vio mucho digamos, se ve en el cine o en la literatura de esa época. O sea, tantos comunistas como Rusia Unida tienen, o sea, en Latinoamérica serían tomados como conservadores, digamos, socialmente. O sea que básicamente entonces tiene razón Putin cuando dice nosotros rechazamos determinadas políticas de Occidente porque nuestro pueblo no lo quiere. O sea, si sumamos, estamos hablando del 90% de la gente. Es que sí, el pueblo hay ciertas políticas que el pueblo no está de acuerdo. O sea, en lo social es culturalmente tradicionalista, conservador. Conservador, sí, sí. ¿Y qué papel está jugando el zarismo dentro de esto? Porque es una de las cosas que a uno siempre le hace ruido. La Iglesia Ortodoxa canonizó, si mal no recuerdo, al zar Nicolás II. Al zar y a la familia. Sí. Si uno va a la catedral de Kazán, que está en la avenida principal en San Petersburgo, está el cuadro de la familia real y la gente va y le reza como un icono más. ¿A qué se debe eso, más allá de las obvias repercusiones políticas que tiene, raíces políticas? No, eso tiene que ver con la caída de la Unión Soviética, cuando se retoma esta importancia de la Iglesia, que estaba como escondida, digamos, debajo de la Unión Soviética. Cuando aflorece, se los declara mártires por haber sido asesinados y demás. Pero el resto de la sociedad tampoco le da mucha importancia si es santo o no. O sea, no se discutió mucho tampoco. Lo hizo la Iglesia y así pasó. O sea, es más indiferencia que otra cosa. Mucho más indiferencia, sí. Y los zaristas, que en algún momento después de la caída de la Unión Soviética se habló que querían restaurar la monarquía, ¿tienen alguna base real? Nada, o sea, realmente un porcentaje muy mínimo. Sí, lo que hizo el gobierno de Putin hasta ahora fue tomar la historia zarista como parte de la historia general de Rusia. Sí. O sea, en esto de caída de la Unión Soviética cuentan todo su pasado histórico y tomado a lo que se había, digamos, de la tradición revolucionaria que tiene Rusia a partir de la revolución, se le agrega y se le cuenta el pasado de los Romanov como parte de esta vieja Rusia completa, ¿no? Digamos, tanto la soviética como la Esa es la fórmula que encuentra. Yo siempre cuento una anécdota que me regalaron unas matroscas, que en las 5 caras que tenía iban de la más reciente a la más antigua, y arrancaban con Putin, después seguían con Yeltsin, después seguían con Gorbachev, después iban con Stalin y por último con Lenin. Y vos decís, ¿cómo podés unir todas esas figuras? Le faltó el zar para hacerla completa. Y bueno, yo creo que eso es la síntesis de la política de Putin, por lo menos hacia adentro, en ese aspecto. Sí, cuando ellos hablan de una Rusia unida, hablan de toda Rusia. Ese es el significado de Rusia unida, en realidad. Sí, sí, o sea, por eso es un solo partido de centro general y federal, porque gobierna de hecho en todas las regiones, en casi todas las regiones. Gana en todos lados. Sí. ¿Y esta fórmula está basada en el nacionalismo?
O sea, ¿qué papel juega como centro el nacionalismo en esto? Y el nacionalismo es una visión importante, entendido como es el nacionalismo ruso históricamente, ¿no? O sea, si bien la nacionalidad rusa va más allá de la etnia rusa, tradicionalmente el imperio ruso era multiétnico, multirreligioso, porque si bien la ortodoxia es la parte más grande, hay una minoría católica, hubo población judía bastante importante, hoy en día es un 1%, pero siguen estando ahí, y hay una gran población musulmana en las regiones del sur. Antes de que nos vayamos a tema, que es una pregunta que siempre me está rondando. Esa población emigrante de la Unión Soviética que fue a básicamente Israel, pero se ha desparramado por otros países, algunos lo consideran como una especie de reserva estratégica de Rusia en caso de un conflicto. ¿Vos lo ves así? O sea, ¿hay una relación tan cercana? No lo veo como tal, digamos, pero sí hay una estrechez en los lazos. ¿Se sigue manteniendo? Se sigue manteniendo. En Israel hay en zonas turísticas hay carteles en ruso y demás, de la cantidad de gente que sigue visitando más allá de la población establecida. Y el tema de estas nacionalidades musulmanes, por ejemplo, porque uno cree que los católicos mal que mal se van a adaptar, tampoco es tan diferente. ¿Los musulmanes aceptan este modelo de Rusia unida? Sí, en especial un caso paradigmático es en Chechenia, donde Rusia unida saca el 90% de los votos, porque tras las guerras la reconstrucción de la provincia fue básicamente de mano de Putin, donde volcó generosos capitales para reconstruir la provincia. Bueno, Sebastián, vamos a hacer una pausa y ahora seguimos con la segunda parte del programa. Bueno, vamos al corte entonces. Bueno, volvemos con Sebastián Tapia. Vamos a seguir hablando del tema de las cuestiones internas de Rusia, ¿no? Y una cosa que quedamos antes del corte, que vos me estabas hablando de que en los sectores musulmanes ha ganado Rusia unida con un 90%. ¿Eso desmiente entonces que los musulmanes solo pueden vivir en un lugar donde impere la Sharia? Porque hablamos de esa ligazón entre la Iglesia Ortodoxa y Rusia unida. Bueno, Rusia, Putin especialmente, siempre ha puesto a Rusia como ejemplo donde los musulmanes pueden vivir en perfecta consonancia con el resto de la sociedad, sin ningún problema. En Moscú hay grandes mezquitas, en San Petersburgo también, y conviven con el resto de la sociedad sin necesidad de pasar alguna ley para prohibir los minarets o como esas cosas que se ha visto en otros países. Ahora, los musulmanes, ¿cómo son vistos por el resto de la población? ¿Está esa paranoia que hay, por ejemplo, en Europa sobre que los invaden, que les quitan sus raíces culturales? ¿O? No, porque no hay tampoco una gran cantidad de musulmanes, por ejemplo en Moscú, en San Petersburgo. O sea, si bien están, es una cantidad menor. Sí están en sus fronteras tradicionales, digamos, que es en el Cáucaso, en la zona más cercana a Uzbekistán, ese tipo de provincias. ¿Y el gobierno central busca el desarrollo de esas zonas? Sí, durante estos años se volcó bastante al desarrollo de las zonas a través de infraestructura y demás que combata también a las escuelas más radicales. Entonces, al promover el esparcimiento de un Islam más suavizado, más pacífico, más moderado, se combate la entrada de estas escuelas radicales. Un Islam verdadero y no el promovido por Occidente. Exactamente. Para Putin creo que ha sido central ese tema, ha prestado mucha atención al tema de conseguir frenar el avance de la yihad dentro de Rusia. Bueno, de eso vienen las dos guerras en Chechenia y después la intervención en Siria, tiene mucho que ver con eso. O sea, de haber triunfado un Estado islámico ocupando toda Siria, Chechenia está ahí a un paso. Entonces, o se lo frenaba ahí o se lo frenaba dentro de las fronteras. Más vale detenerlo afuera. Y los mismos rusos musulmanes han apoyado la intervención en Siria.
Sí, en general sí. También hubo un gran aporte de ciudadanos chechenos que fueron a combatir junto al ISIS, que obviamente eran los ciudadanos más radicalizados. Pero bueno, fueron detectados y combatidos como cualquier otro, porque exactamente, una vez que te unís al ISIS, sos combatiente enemigo. Pero no son bien recibidos dentro de su propia población. Claro, el resto de la población sigue siendo mayoritariamente moderada. Claro, esa es por ahí la diferencia. Una de las cosas que se critica a Putin y a la gente que lo sigue, y tal vez tenga algo que ver con el tema del euroasianismo, es el tema de la recreación del viejo imperio soviético, del viejo imperio zarista. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué te puedo decir? O sea, la versión de la recreación del imperio es poco probable hoy en día. Sí, está el proyecto de aumentar la influencia rusa en su área natural, que es esa zona, o sea, el Asia Central, el este europeo, pero siempre, o sea, tanto el proyecto de Unión Euroasiática como otras movidas que se han hecho son siempre maneras asociativas de trabajar con esos países. Hoy en día la estrategia principal es entre Rusia y China, ¿no? O sea, es la relación principal y lo que promociona el gobierno como principal aliado y principal estrategia. ¿Están preocupados por lo que pasa en Europa Oriental, por el avance de la OTAN sobre las fronteras? ¿Cómo se vive eso dentro de Rusia? Sí, no deja de ser el principal motivo de la modernización del ejército. La construcción y establecimiento de Crimea desde que fue incorporada, la construcción de nuevas bases, el puente de Kerch y demás, tiene que ver con poder movilizar y poder frenar cualquier intento de invasión que venga de ese lado. ¿Se ven venir una guerra? Se preparan. O sea, el que venga una guerra, ¿no? Los tipos tienen que prepararse por las dudas. O sea, nunca, así durante la Guerra Fría, nunca se supo si iba a haber una tercera guerra mundial o no, pero la preparación era necesaria. Y en este caso es prácticamente lo mismo. Hay que descontar entonces que Rusia ceda por las amenazas, por la presión, por el miedo a una guerra. O sea, van a seguir la línea histórica de resistir lo que haga falta. Ellos defienden su territorio y no ceden ante amenazas. O sea, las patrullas sobre el Báltico van a seguir, las patrullas sobre el Mar Negro van a seguir. Y mientras estén en su territorio o en aguas neutrales, no son amenazas hacia afuera, digamos. De misma manera que la OTAN va a seguir patrullando el Báltico y patrullando el Mar Negro con igual fuerza. Hay algunos que, los chinos, por ejemplo, eso lo he vivido yo, ellos opinan que Estados Unidos, Occidente, en líneas generales, va a terminar cayendo por su propio peso. Ellos ven un grado de corrupción interno muy grande, una falta de valores, la ruptura de sus propias tradiciones, todo eso lo ven como un cóctel que van a generar la caída, que no hay otro, ellos lo único que tienen que hacer es esperar. Y ven a Estados Unidos, por ejemplo, y más a los europeos, como potencias donde hoy pueden hacer una guerra donde no haya que poner las botas en el territorio, sí. Claro, no en el territorio, sino desde piloteando un dron, por ejemplo. La sociedad rusa pasó por innumerables guerras. La última, la guerra mundial, fue extremadamente cruenta, y hace no mucho tuvieron la experiencia en Afganistán, que fue bastante también nefasta. ¿Cómo vos ves hoy a los jóvenes rusos? ¿Tienen voluntad de combate o están resblandecidos como puede pasar en Occidente? No, ellos tienen voluntad, participan del ejército. El ejército ahora la mayoría es voluntario, o sea, ya no hay, creo que queda algo de conscriptos, pero no son la mayoría como en otras profesionales. épocas. Ahora son voluntarios profesionales, sí. Y la gente sigue anotándose como voluntario y participando. Y es una sociedad que no ve con mala cara la guerra tampoco, o sea, cuando es necesaria la aprovechan o la justifican.
¿Hay mucha diferencia con la visión que tenemos los latinoamericanos, por ejemplo? A mí me llama, por ejemplo, la atención allá la cantidad de juguetes bélicos que hay. O sea, uno va a una juguetería y hay tanques, aviones y todo, que acá ya hace años que ya no se venden o no se ven, Sí, se ven por acá ahí. hay no es correcto políticamente regalar armas. Ahora, ¿es más violenta la sociedad rusa que la nuestra? No particularmente, no. Si vas por la calle hay más asaltos, homicidios. No, por ejemplo, Moscú y San Petersburgo, que son las principales ciudades donde estuve, son ciudades muy seguras, todo lo que es el centro de la ciudad. Incluso en las regiones también es muy tranquilo, hay crimen como en cualquier otro lugar. Pero en especial para los turistas es muy tranquilo para ir. Y en el caso, porque otros, ahora viendo de lo que venimos charlando, y me acuerdo otro programa que hicimos con Bagú, y en el caso de la violencia de género, por ejemplo, que tanto se habla en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, y Rusia medio como que no entra en ese juego de Occidente. ¿Se nota que haya más violencia o las mujeres son igual de tratadas que...? No, hay casos de violencia, como en cualquier otro lado. Y se corrió mucho rumor de que estaba despenalizada la violencia doméstica, y no es así, tiene hasta 2 años de cárcel. Sí se bajó esa pena porque había como un agravante que se quitó, pero sigue teniendo hasta 2 años de cárcel. Lo que hay es un rol, ellos ven el feminismo de otra manera. Digamos, el rol de la mujer es muy valioso para ellos, no es mayor ni menor que el del hombre, pero sí les gusta marcar las diferencias entre lo femenino y lo masculino. Es el tipo de sociedad que tienen ellos, y por lo menos la gran mayoría lo toma así. Sí, porque bueno, yo esto por ahí es casi una cruzada personal, ¿no? Pero intento que se entienda que muchas de estas cosas son más herramientas de un juego geopolítico que una razón valedera. O sea, a veces parece que uno, se pone esto como una cuestión de defender cierta violencia, y todo lo contrario, o sea, pero no hacer el caldo gordo a quienes utilizan esto para atacar a otros gobiernos por otras razones. Y bueno, esto es una cosa que es más bien funcional. Claro. No, Rusia tiene un montón de problemas internos en cuanto a lo que es presupuestos de salud, presupuestos de educación, digamos, falta de infraestructura en las provincias. Pero bueno, es lo normal de cualquier otro país de ese tamaño. Digamos. Estaba dejando para ahora, pero más adelante, un tema que creo que es inexorable, que es el tema económico. ¿Cómo repercutieron las sanciones? ¿Es cierto que Putin vive luchando contra los liberales económicos, que no logra independizarse de eso, que los tipos siguen teniendo un poder enorme? Sí, es por ahí lo que se le viene criticando a Putin desde hace mucho, digamos, que él habla de una Rusia más justa, o por lo menos de un desarrollo económico más keynesiano, pero la verdad que el Ministerio de Economía, el Banco Central, sigue en manos de liberales. Si definís la política, ¿cómo la podíamos entender? Porque, por ejemplo, acá tenemos a Macri y a Sturzenegger, que son liberales. ¿Son comparables los...? Por ejemplo, Nibulina, que es la que está a cargo del Banco Central, es neoliberal a ultranza, y se nota en su política y la independencia del banco, más allá de lo que pasa. Y en el Ministerio de Economía también es un liberalismo bastante tradicional, de recorte cuando las cuentas no cierran, y en eso es el manejo que vienen haciendo hasta ahora, que a ellos les ha ido bastante bien. O sea, tienen una inflación de 5%, o sea, era menor al 5%, y en un momento con las sanciones pasó el 5% y no pasó del 7%. Y estaban preocupados porque había pasado el 5%. ¿Cuánto le falta? Sí. Pero bueno, en eso siguen utilizando recetas tradicionales de recorte, de gasto y qué sé yo, lo que genera cierta fricción social de gente que, o sea, habiendo tantas necesidades, por ahí una implementación de política más keynesiana sería más útil. Pero bueno, por ahora siguen por ese lado. Sin embargo, Putin, por ejemplo, le pidió... hay un economista allá que se llama Glacier,
que es de una raíz más bien keynesiana, un plan de desarrollo alternativo que se hizo, lo hizo y lo presentó para que lo revele el presidente. Todavía no fue, digamos, implementado, digamos, pero bueno, por lo menos se consultó a ese lado a ver qué se podía hacer. ¿Y eso a qué responde? ¿A que Putin quiere pero no puede, o que su visión es liberal en la economía? Y esa es la gran duda, porque Putin ha ido variando su posición a medida que se fue fortaleciendo. Con lo que fue necesitando, o sea, si es algo que se le habla de lo pragmático que él es en política, abarca eso. Cuando es necesaria una medida liberal la toma, cuando es necesaria una más conservadora también la toma. Dentro de lo que es Rusia Unida o del movimiento que apoya a Putin está el frente, ¿cómo se llama? El Frente del Pueblo Narodny, sí, el frente del Pueblo, digamos, que es un conjunto de asociaciones de ONGs y demás populares, o de asociaciones de productores y demás, que como que abarca la sociedad civil rusa y apoyan a Putin desde un lado más keynesiano, más, o sea, que busca reformas más distributivas. Pero bueno, lo que te decía, Rusia Unida abarca todas esas cosas a la vez y la lucha interna entre un lado y otro es constante. En eso me hace acordar un poco al peronismo. Puede ser una especie de Perón que tenía izquierda, derecha, conservadores, liberales, todo abajo de él y él iba manejándolo. Uno en base a cada otro, sí. El gran tema va a ser también como qué pasa después de Putin, ¿no? O sea, igual que acá. Claro, está basado Rusia Unida en Putin. Sí, la confianza al partido es la confianza a Putin. Por más que Putin a veces se pegue o no al partido, digamos, de hecho ahora como candidato él va como un candidato independiente, pero con el apoyo de todo el partido. Lo que le permite ampliar más todavía la base. Los comunistas pueden tener una oportunidad el día que no esté Putin. El día que no esté podría ser, quién sabe. Hay que ver qué viene en su camino también, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo les impactaron las sanciones? Las sanciones, curiosamente, no tuvieron el efecto que esperaba Estados Unidos o Rusia. Si bien afectaron, aumentando los costos en un primer plano, luego favoreció el desarrollo del capital nacional y la producción nacional. Entonces había un montón de dinero de oligarcas y de empresarios rusos que solía ir a Europa y volver. Con estas sanciones quedaron dentro de Rusia, favorecieron la producción rusa y, por ejemplo, el agro y la producción de vegetales creció muchísimo. Y permitió un autoabastecimiento en comida, por lo menos, mucho más importante de lo que era antes, en lácteos, en carnes. Y favoreció por lo menos el crecimiento de ese lado. Es curioso porque da la sensación que cada vez que se intenta bloquear un país, si ese país tiene una mediana envergadura y organización y aguanta el cimbronazo, es como que termina fortaleciendo. Irán, la propia Corea del Norte, Rusia. Sí, es una cuestión de Cuba. Si hay voluntad de resistir, se puede. Sí, te termina favoreciendo, yo te diría más. O sea, creo que uno de los cambios que fue es el tema de la participación del petróleo dentro de la recta, porque como decía Soros, que había que pegarle a Rusia a través del petróleo, del precio del petróleo, la caída del precio del petróleo obligó a Rusia a buscar alternativas. A diversificar. Hoy en día la economía rusa depende más de otros productos que del petróleo o el gas. ¿Qué es lo principal de la economía? Si vos me decís Rusia, es esto. Bueno, Rusia sigue siendo gas y petróleo, digamos, es un producto importante, pero las armas, la tecnología en armas es fundamental, aviones y demás, satélites, reactores nucleares, y en la agricultura también creció muchísimo. Rusia logró superar, cuando cayó la Unión Soviética, la pérdida tecnológica, pese a que perdió científicos, logró mantener la base como para hoy reedificarse. Hoy en día todos los proyectos, por ejemplo, de aviones, eran los aviones que habían terminado de diseñarse en la Unión Soviética y que no se habían podido construir, lo están ahora retomando. O sea,
tuvieron una pérdida de 15, 20 años. Sí. Pero bueno, están retomando desde ese punto. Sí, de hecho hasta algunos bombarderos que tenían a medio terminar, físicamente los están terminando ahora. Pero bueno, por suerte no perdieron el capital humano, que fue lo más importante. O mejor dicho, perdieron mucho capital humano porque la cantidad de muertes durante los 90 fue tremenda. Pero lo que quedó le permitió seguir su desarrollo nacional. ¿Y cómo ve dos cosas Rusia? ¿Cómo ve lo que por ahí vemos desde afuera, el globalismo como una amenaza, y cómo ve a China como una alianza? ¿Cómo lo ve la sociedad rusa? Y la relación con China pasó su periodo, hubo una época de miedo a la posible invasión china de una Siberia que está despoblada, sigue estando despoblada. Pero no está Rusia trabajando para desarrollar. Hay toda una campaña de desarrollo del lejano oeste. Pero bueno, o sea, una cuestión poblacional, los millones que están del lado chino podrían cruzar tranquilamente del otro lado. Pero pasadas ciertas medidas de confianza y el desarrollo de la relación con China, hoy en día son vistos como un socio necesario del país para cuestionar la hegemonía estadounidense y para salir hacia adelante. Por ejemplo, me pareció este año haber ido a un aeropuerto, como se llama, en Moscú, y ver los carteles de los horarios de los aviones. Estaban en ruso, en inglés, como estaban tradicionalmente, y en chino también. Que eso es muy nuevo, pero tiene que ver con el desarrollo del turismo chino. Carteles, por ejemplo, en el museo de sobre la Segunda Guerra Mundial en Moscú, también carteles invitando a los turistas chinos a participar y demás. Hay mucha más presencia de ciudadanos chinos en las calles, se los ve participando. Se ven inversiones de grandes corporaciones, sabemos del tema de los gasoductos, pero en otro tipo de emprendimientos. Hay mucha producción de electrónicos que son de marcas y diseños rusos, pero hechas en China. Entonces ellos ponen el diseño o la producción del software y el aparato físico, qué sé yo, lectores de PDF, o celulares o cámaras, la diseñan empresas rusas y las mandan a construir a China. ¿Y en el tema financiero? ¿Banca? En el tema que creo que ahí es donde China tiene las grandes espaldas, ¿no? Sí, bueno, en eso gran parte de la producción de este oleoducto y de estos proyectos se están tratando de hacer en el este. Cuentan con el apoyo financiero de China, del Banco de Inversión Asiática, nuevo. Rusia se presenta como gran socio dentro de esta nueva ruta de la seda, por un lado a través del Transiberiano como conexión hacia Asia, hacia Europa, y por otro lado a través de la ruta del Ártico. Calentamiento global que, si bien afecta a casi todo el mundo, en Rusia es visto como una oportunidad para retomar la navegación por el Ártico y conectar China con Europa. De hecho tiene una ventaja comparativa, porque ellos tienen una expertise sobre el tema que no tienen muchos países. Sí, de hecho tienen toda una flota de rompehielos para circular durante todo el año tranquilamente. Que siguen trabajando en eso. Sebastián, un último, nos quedan 20 segundos. ¿Cómo ven el tema de Corea? ¿Cómo ve la sociedad rusa? Porque nos olvidamos que ellos tienen la frontera ahí. Son límites, sí. Claro. No, la sociedad, como siempre, está a la expectativa de qué va a pasar, porque no puede más que verlo desde afuera, ¿no? Sí se reconoce que es una zona de tensión, pero a la vez Rusia es la que propone la unificación y la pacificación de la península a través de la construcción de un ferrocarril que reúna toda la península y termine en Vladivostok, proyectos de transporte de gas con puertos coreanos con productos rusos. O sea, ellos apoyan a la infraestructura como una forma de crear paz en esa región. Bueno, Sebastián, gracias por toda la información que nos brindaste. Yo creo que no hay muchos programas que han contado con tanta información sobre Rusia. Creo que entonces si quieren saber sobre Rusia, bueno, creo que tienen que estar prestándonos atención, porque vamos a seguir este tema, sobre todo ahora que vienen las elecciones. Así que bueno, gracias por venir una vez más.
Y bueno, volvemos al piso para cerrar el programa con Ivori. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, hasta acá llegó el programa de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos y los invito, como siempre, a suscribirse en nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, y acompañarnos todas las semanas acá en Humo y Espejos.